Luis Carlos Pérez fue uno también de los insignes gaitanistas. Escribió también con el método del positivismo jurídico esta primera interpretación jurídica del 9 de abril. Es uno de los primeros trabajos que interpretan qué fue lo que pasó el 9 de abril, digamos. Gonzalo Canal Ramírez, el mismo asesinato de Gaitán produce esta ola historiográfica tan importante. Es decir, a la semana de asesinado Gaitán ya había en el mercado libros interpretando qué había pasado con esto, ¿no? Aquí empieza la contralectura del 9 de abril. Este libro, que se llama El 9 de abril en Palacio, que es escrito por Joaquín Estrada Monsalve, narra cómo fue que Mariano Ospina Pérez, el presidente en ese momento, afrontó el 9 de abril. ¿Cómo lo hizo? Es un trabajo muy interesante porque hora a hora nos va diciendo qué iba pasando en Palacio mientras sucedía lo que estaba sucediendo en la calle, digamos. Todos estos son, digamos, gaitanistas. Este en particular, Abraham Osorio Tapias. ¿Por qué mataron a Gaitán? Digamos. La insurrección desplomada también es un libro del 48. Luis David Peña, que era un dirigente medio del gaitanismo, escribió este libro, Gaitán íntimo. Era la persona que tenía a su cargo la política de propaganda del movimiento. Entonces él tuvo mucho contacto con Gaitán, y este libro nos permite entender cómo concebía el ejercicio de la política Gaitán. Antolín Díaz, Los verdugos del caudillo y de su pueblo. Así fue la revolución. Libro de Osorio Lizarazo, se publica en Buenos Aires en 1952. Es uno de los, digamos, de los primeros libros ya más sofisticados de interpretación de Gaitán, vida y muerte, permanente presencia. ¿No? Intentos de comparar el asesinato de Gaitán con el asesinato de Kennedy. Este libro, Gaitán, es un libro que se escribe en el 68, a los 20 años del asesinato de Gaitán, con los documentos de él. Un libro que sirvió mucho para conocer los documentos que no publicó finalmente el Consejo, ya codificados. Gonzalo Benahora, abogado, dirigente obrero petrolero en Barranca, escribió los orígenes. Y la interpretación comunista de 9 de abril a través de este libro de Gilberto Vieiro. Ustedes saben, el Partido Comunista no comprendió, digamos, no comprendió lo que estaba pasando en ese momento con ese fenómeno gaitanista. Advirtió más en Gaitán un fenómeno fascista. Tuvo muchas discrepancias con él, incluso por masas populares en las regiones de influencia comunista. El gaitanismo le competía mucho al comunismo, las conquistas campesinas en Sumapaz. Es decir, hubo muchos desencuentros entre comunismo y gaitanismo. Entonces este libro trata de explicar a qué se debieron esos desencuentros. ¿Y ahora están, perdón, puedo preguntar? Puede. Sí, ¿y ahora qué dicen los comunistas? ¿Se reconocen esa metida de pata? Yo creo que finalmente sí. ¿No han escrito nada? No, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay siempre la hubo, después de la muerte de Gaitán, siempre hubo una explicación de eso. Era muy difícil para un partido comprometido con un proyecto político distinto
entender eso que estaba pasando. Pero bueno, pero no es un fenómeno, no es un fenómeno colombiano únicamente, tampoco los comunistas argentinos entendieron a Perón, ¿no? Entonces eso no es solo nuestro. Viene un libro de Gloria Gaitán, La hija, Colombia y la lucha por la tierra, que también es muy interesante, del 76. Es un libro es un fenómeno bastante ilustrado por la historiografía extranjera, ¿no? Gaitán pues, ha sido interpretado y eso también le da importancia a su pensamiento. El hombre que fue un pueblo. Este es un libro muy interesante, Antonio García, Gaitán, Apogeo y crisis de la República Liberal. Es importante porque esta es una reedición de un libro que se llamó Porque Eliezer Gaitán y el problema de la revolución en Colombia, publicado por Antonio García en el 48 mismo. Aquí ya sale en el 83 con otra historicidad, pero este libro incluso es uno de los mejores libros de interpretación sobre el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Por tratarse de un ideólogo gaitanista. Antonio García estuvo con Gaitán, a él se debe incluso la redacción de varios de los programas del segundo gaitanismo. Bueno, los trabajos que se hicieron aquí, cuando aquí existía el Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, fueron los trabajos que animaron este periodo de, digamos, de la producción acerca del gaitanismo. Este también se convirtió en un libro muy importante, el libro de Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Preparamos para ver el video de la semana de la democracia.